Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a realizar una de las tareas que les había asignado anteriormente con la función sí. Sé que algunos tuvieron dificultades para realizarlas, pero vamos a ver cómo realizar cada uno de los ejercicios que pueden ver en pantalla. Vamos a iniciar con el ejercicio número uno, cuyo mandato dice que si las ventas son mayores a 800,000, para obtener la comisión se aplicará un descuento del 10%. Si no, solo será un 5%. Entonces, para realizar esta condición debemos colocarnos en nuestra celda. Voy a darle un poco de zoom para que puedan ver. Entonces, estoy en mi primer ejercicio. Me coloco en la celda de la comisión que corresponde a Luis. Entonces, estando acá, como siempre, pongo el signo de igual. Luego que pongo el signo de igual, escribo sí, abro mi paréntesis. Recuerden que si su computadora está en inglés, deben escribir if. En mi caso, como la computadora está en español, yo escribo sí. Luego abro el cuadro de función, que es este. Entonces, en la prueba lógica, yo le voy a decir lo siguiente. Voy a volver a leer lo que dice el mandato. Dice que si las ventas son mayores a 800,000, entonces en la prueba lógica yo voy a poner la condición. En este caso, la condición es que si las ventas son mayores a 800,000, como pueden ver en el mandato. Para yo decirle eso de una manera, digamos que más eh, formulada o práctica a Excel, simplemente tengo que seleccionar cuál es la celda que debe tener la venta. Entonces, en este caso, sería esta celda. Yo le digo, si esta celda, es decir, la celda C12, es mayor o igual que cuánto, 800,000. Escribo 800,000 normal. 800, 1, 2, 3, 800,000. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que si la celda C12, ¿quién es C12? C12 es esta celda de acá, la que tiene el 800. Le estoy diciendo que si esa celda es mayor o igual que 800,000, entonces si eso es verdadero, ¿qué va a hacer? Debajo yo voy a poner el resultado que va a mostrar si esa condición es verdadera. Si es verdadera, lo que el mandato dice es que se aplique el descuento del 10%. Para aplicar el 10%, yo simplemente tengo que multiplicar el valor de las ventas, que sería esa misma casilla, por 10%. Entonces coloco el 10% normal. Luego que coloco el valor verdadero, paso a la última casilla o recuadro y le digo que si el valor es falso, lo que va a hacer es multiplicar ese valor de las ventas, pero por 5%. Y así ya he cumplido con el mandato que dice el ejercicio número uno. Le damos a aceptar y como pueden ver, aquí me dice que la comisión es de 80,000. Aquí se aplicó el 10% porque es igual a 800,000. Pero si aquí yo cambio y pongo 799, aquí, si lo pongo así, como pueden ver, solamente se aplica el 5% porque no es igual ni es mayor que 800,000. Entonces voy a repetir la fórmula con la segunda casilla para que las personas que no pudieron quizás entenderlo en la primera demostración puedan quizás entenderlo un poquito mejor en esta ocasión. Vuelvo y repito, para cualquier fórmula que vayamos a aplicar en Excel debemos abrir con el signo de igual y luego escribimos el nombre de nuestra función. En este caso la función es sí. Las personas que tengan su Windows o su Excel en inglés, recuerden que deben de poner la palabra if. ¿Cómo se escribe if? Simplemente una I y una F. En mi caso, como tengo
el Excel en español, voy a escribir la función si. Pongo si, abro paréntesis, voy al cuadro de función y cuando estoy en el cuadro de función, acá me pregunta la prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Recuerden, la prueba lógica siempre va a ser la condición. La condición de donde yo la saco, del mandato o del problema o de la decisión que yo tenga que tomar en ese momento. En este caso, la condición del ejercicio número 1 es que si las ventas son mayores a 800,000, se obtendrá o se aplicará el 10%. Si las ventas no son mayores a 800,000, se le aplica el 5%. Entonces, mi condición, la pongo aquí en prueba lógica, sería si el valor de las ventas, en este caso, selecciono la casilla que va a tener el valor de las ventas, que sería esta casilla, la del 50,000. Digo, si esa casilla es mayor o igual que a 800,000, recuerden, pongo 800,000 normal. Entonces le estoy diciendo, si esta casilla, que la casilla del 50,000, es mayor o igual a 800,000, si eso es verdadero, haz esto. Entonces, aquí donde dice valor verdadero, yo le voy a decir qué es lo que va a hacer. Si esa condición se cumple, yo quiero que me multiplique, o mejor dicho, me aplique el 10%. Para aplicar el 10%, debo de multiplicar por 10. Entonces, en este caso, digo las ventas por 10%. Y escribo 10% normal. Ahora bien, si es falso, serán el 5%. Simplemente selecciono la celda de las ventas, escribo mi signo de por y en este caso sería el 5%. Le doy a aceptar y automáticamente se me calcula. Así este 50 cambia a un 800, por ejemplo, debería de aplicarse, o mejor un 900, debería de aplicarse el 10%. Como pueden ver, se aplicó el 10%. Vamos a dejarlo como estaba. Y continuamos. Ya como esta es una última, yo simplemente voy a arrastrar para que se copie la fórmula. Aquí como pueden ver se aplicó el 10% y la fórmula está perfecta. Vamos a pasar al segundo ejercicio que dice, vamos a ver qué dice. Ok, aquí está. Dice que si en cantidad queda uno o menos productos en existencia, el comentario deberá decir agotado. De lo contrario, deberá decir en existencia. Entonces, para esto, lo mismo. Me coloco en mi celda donde yo quiero que se muestre el resultado. Como pueden ver, estoy en la celda. Escribo el signo de igual. Escribo el nombre de mi función, que en este caso es sí. Abro paréntesis. Y luego que abro paréntesis, abro mi cuadro de función. Porque me parece mejor trabajar mediante el cuadro. Lo voy a poner acá arriba para poder visualizar lo que dice el mandato. Entonces dice que sin cantidad queda uno o menos. Entonces, uno o menos sería menor que 2. Yo le voy a poner aquí eh, donde dice prueba lógica, mi condición. Entonces, la condición sería que si en cantidad, ¿quién es cantidad? Cantidad sería esta celda donde está el 1. Selecciono cantidad. Le estoy diciendo si en cantidad dice que queda uno o menos, es decir, si es menor o igual a 2, por ejemplo, o lo vamos a dejar en menor que 2, que menor que 2 ya eso es 1 o menos. Entonces, si cantidad es menor que 2, si eso es verdadero, ¿qué me va a decir? Me va a decir agotado, según lo que dice el mandato. Entonces, agotado, recuerden que es un texto y como es un texto lo escribo dentro de comillas.
agotado. Lo escribo dentro de comillas. Pero si esa condición no se cumple, es decir, si la condición es falsa, me debe de decir en existencia. Recuerden que como es un texto, se escribe en, eh, entre comillas. Cierro comillas y doy a aceptar. Automáticamente me dice agotado porque queda 1. Pero si aquí yo le pongo un 2, me dice en existencia porque la fórmula que colocamos dice menor que 2, no igual a 2. Si pongo un 3, me debe decir en existencia. Pero si pongo un 0, me debe decir agotado porque el 0 es menor que 2. Lo voy a dejar como estaba con un 1. Y aquí vamos a repetir la fórmula nuevamente. Recuerden, pongo mi signo de igual, escribo el nombre de la función, que en este caso es la función sí, abro mi signo de paréntesis, abro mi cuadro de función y acá empiezo a trabajar. Entonces, la condición es que si en cantidad es menor que 2, porque dice que si queda 1 o menos. Entonces, mi condición es que si cantidad, en este caso, cantidad sería esta celda que tiene el valor de 20. Selecciono la celda, recuerden, la celda y no pongo el valor que tiene porque eso puede variar. Simplemente selecciono la celda, luego que selecciono la celda le pongo menor que 2 y ahí ya yo estoy estableciendo una condición. Luego en el valor verdadero yo lo que quiero que me muestre es agotado, agotado, entre comillas lo puse porque es un texto. Y en el valor falso yo solamente quiero que me diga en existencia. Y también eso va entre comillas. Y básicamente esa sería la condición. Como pueden ver, en este caso me dice en existencia porque queda mucho más que 2. Si yo pongo un 2, me dice en existencia porque la condición que establecimos es menor que 2. Ahora, si yo pongo un 1, me dice agotado porque ya obviamente es menor que 2. Si yo pongo un 15, me dice en existencia. Y ya obviamente un último ejercicio, simplemente arrastro mi fórmula y automáticamente me dice agotado y veo que la fórmula se aplicó correctamente. En el último ejercicio, el ejercicio número 3 es algo parecido a esto que acabamos de hacer. Vamos a ver acá el ejercicio número 3 y vamos a leer lo que dice el mandato. El mandato lo que dice es que si las ventas son iguales o mayores a la meta, entonces el Estado debe decir logrado. De lo contrario, dirá no logrado. Para lograr esto, hago lo mismo que ya les he dicho anteriormente. Abro con mi signo de igual. Siempre abrimos con el signo de igual a la hora de realizar una fórmula en Excel. Escribo mi función, que en este caso es sí. Abro paréntesis, abro el cuadro de función para trabajar de una manera más organizada. Entonces, en mi prueba lógica, recuerden que siempre es la condición. La condición en este caso es que si las ventas son iguales o mayores a la meta. Entonces, ¿quiénes son las ventas? Las ventas son esta celda que está acá en primer lugar, que dice que pertenece a la casilla a la columna de ventas. Yo voy a seleccionar esa casilla diciéndole si esa casilla es mayor o igual. ¿A quién? A la meta. ¿Quién es la meta? Esta casilla de acá. Entonces, yo le estoy diciendo que si es mayor o igual a la meta, entonces si eso es verdadero, aquí abajo yo le voy a poner que debe demostrar. Si eso es verdadero, debe decir logrado. Y lo va a decir entre comillas porque es un texto, logrado. Cierro comillas. Y si eso es falso, ¿qué debe decir? No logrado. No logrado.
y cierro comillas. Le doy a aceptar y automáticamente me dice logrados porque es igual. Las ventas y la meta fijada son eh, iguales, es el mismo monto. Por eso acá nos muestra logrado. Ahora voy a hacer nuevamente la fórmula. Voy a poner el signo de igual. Si abro mi paréntesis, el cuadro de función y en prueba lógica vuelvo a repetir la condición. Entonces, en este caso voy a seleccionar esta celda diciéndole si esta venta, selecciono la celda donde está el 79.000. Si esta venta, simplemente selecciono la celda, es mayor o igual que la meta fijada es donde está el 80.000. Entonces, si la venta es mayor que la meta, si eso es verdadero, ¿qué me va a decir? Logrado. Vuelvo y coloco logrado entre comillas, porque es un texto. Y si es falso, me va a decir no logrado. Igualmente lo pongo entre comillas, porque es un texto. No logrado. Y le doy a aceptar. Como pueden ver, me dice no logrado. Si yo copio la fórmula, también debajo me dice no logrado. Y como pueden ver, la fórmula se aplicó correctamente. Básicamente en eso consistía el ejercicio eh, que les había colgado en la plataforma. Entonces ya pueden verificar y realizarlo en sus casas para practicar.